Empezaré diciendo qué es la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Es el acto de interpretar, traducir, explicar un texto a partir de una comunicación verbal o escrita. Por consiguiente, estaré dando a conocer los elementos de un acto hermenéutico. El acto hermenéutico es un acontecimiento o un acto que da como principal lugar a un texto. Los elementos son el autor, el texto, el objeto del acto hermenéutico, el intérprete y el método. El autor es el que corresponde al creador del texto. El texto es el escrito en sí mismo. El objeto del acto hermenéutico es el que se encarga de su lenguaje. El intérprete, como su nombre lo dice, es el que va a interpretar tal norma. Y el método es el que constituye sistemas doctrinales de tal texto. Como por siguiente siguen las características de la hermenéutica. Estas, como ya venía diciendo, la hermenéutica es el acto de interpretar. Como primera característica está el interpretar un texto más allá de un sentido literal. Esto significa que al analizar un texto a partir de se analiza a partir de la retórica. Como por siguiente está que se interpreta y se vuelve a interpretar un texto. Esto quiere decir que principalmente entramos con una idea de lo que significa, pero al investigar, al leer, ya tenemos otro contexto, o incluso al escuchar a otra persona tenemos otro contexto, etcétera. Como por siguiente está el que nunca se llega a comprender o a la comprensión final o definitiva de un texto, que quiere decir que nuestra interpretación de el texto parcial y relativa lo interpretamos desde nuestro horizonte, y la comprensión de un texto pertenece a otro contexto. Como por último está el de tener presentes que el contexto del autor. Esto puede decir que no hay método científico, sino que solo hay que interpretarlo. Siguen las escuelas de la hermenéutica o interpretación jurídica. Como principal está la exégesis, que esta se hizo en Francia en el siglo XIX. Su método es que es una escuela auténtica, proyección de la ideología. La siguiente es la escuela histórica. Esta se realizó en Alemania en el siglo XIX. Su método dice que esta escuela es independiente. Como por siguiente está la Escuela de Libre Investigación Científica. Esta se hizo en Europa en el siglo XX. Su método decía que es una disciplina científica, no es social. Como por siguiente está la escuela del realismo jurídico norteamericano. Esta fue en Estados Unidos en el siglo XIX y XX, que su método dice que comparte las diferentes corrientes filosóficas y naturaleza.
Y por último está la Escuela de Libre Derecho. Esta se hizo en Alemania en el siglo XX, que pertenece a un género libre. Como por siguiente hablaremos sobre la argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación teníamos que su definición significa disputa. Como por ejemplo decimos que dos personas tienen un argumento en una discusión. ¿Qué es la argumentación jurídica? Es un medio de investigación o descubrimiento de razones. ¿Para qué es necesario? Ahora viene la pregunta. Pues es parte importante de la cantidad de discusiones, incluso para nuestra vida diaria está presente. Al tratar de tener una postura o discutir algún tema que no estemos de acuerdo, etc. La última, ¿para qué nos sirve la argumentación? Yo digo que es para tener buenas razones, para sustentar. Ya decía yo que, o sea, si tú tienes una postura y tú estás argumentando, o sea, tú puedes cambiar o persuadir. Por último está el tema de la jurisprudencia, que su concepto en general dice que es una fuente de derecho consistente en la interpretación válida y obligatoria de las normas jurídicas que los órganos jurisdiccionales. El último trabajo en donde nos explicó que buscáramos que quienes estaban o quienes realizan más bien la jurisprudencia. Este fue mi trabajo, en donde el órgano mayor es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en donde están los 11 ministros. Sigue la primera sala, que es la primera sala penal y civil. Sigue la segunda, que es de administración y laboral. Aquí siguen las comisiones y aquí están los que realizan jurisprudencia. Primero empezamos con el pleno regionales, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, los tribunales laborales federales, los juzgados de distritos y los centros de justicia penal federal. Y ya eso sería todo por el momento.